Política y economía son dos temas que andan juntos. Son como un tándem, mucho más en el ejercicio del poder. No se puede ejercer el poder sin economía, y los que son poderosos ordinariamente también son políticamente poderosos y económicamente poderosos. En la sociedad dominicana esos dos temas siempre están sobre la mesa. La política partidaria, que tiende y tiene como vocación el ejercicio del poder, y la economía, el comportamiento de la economía dominicana. Hoy tenemos a un hombre que reúne los dos haces, o las dos tendencias, o como se diría hoy, los dos elementos que explican la realidad, la política y la economía. Se trata del ingeniero Guillermo Carán, como todos conocemos, un economista prestante, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y un hombre que fue gobernador del Banco Central, ministro de Finanzas y también secretario técnico de la presidencia, que ahora se llama Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Con él vamos a hablar de estos dos ejes del poder, la economía y la política. Ingeniero Guillermo Carán, muchísimas gracias por su amabilidad. Usted siempre amable, y yo diría que excesivamente condescendiente con este espacio, porque siempre está listo a nuestra llamada, y qué bueno, nosotros así nos nutrimos y nuestra audiencia de sus conocimientos, porque creo que usted aquí es de los pocos que está dedicado a seguir al día a día el comportamiento no solo de la economía, sino también de la política. Yo diría que vamos a empezar a hablar de política, porque ha ocurrido un hecho importante, aunque la dirección de su partido ha dicho que no vale la pena ni siquiera ocuparse de ello, y se trata de que una facción, haciendo un ejercicio antiunitario, se autoconvocó y eligió una especie de nueva directiva, al frente del cual está un eterno aspirante a la nominación presidencial por el PRSC, que es el doctor Jacín Frappier, Josecito, como le llaman. Obviamente esto no contribuye nada a la unidad del partido. ¿Piensa usted que ya hay que renunciar a la búsqueda de la unidad del partido, o todavía usted, que es un hombre de esperanza casi infinita, cree que hay posibilidades de reunificar a la familia reformista? Bueno, tú eres un hombre de fe y los milagros existen, ¿no? Y por supuesto, el apóstol Pablo decía que hay que insistir a tiempo y a destiempo, ¿no? Yo creo que la aleja, indudablemente. Lamento la reacción de las autoridades del partido. No le encuentro mucha lógica, porque en cierta forma el partido solicitó al Tribunal Superior Electoral que anulara esa convocatoria, y el tribunal no obtemperó a ese requerimiento. En cierta forma... Lo hizo a tiempo, ¿no? Lo hizo, pero respondió, desestimó la solicitud del partido, sí. Y sobre todo porque fue en cierta forma viabilizado por el propio partido, que solicitó la inhibición de 2 miembros del tribunal. Y yo me preguntaba, pero bueno, si quiere conocer la opinión del tribunal antes de la asamblea, ¿por qué utiliza tácticas que en los corrillos se identifican con tácticas dilatorias, y casi siempre del que va a perder? Y además que prejuician al tribunal. Prejuician al tribunal y lo pone en disposición contraria, en indisposición. Entonces yo creo que en cierta forma el tribunal le dio seriedad previa a la asamblea. Y en consecuencia esto significa que la situación va a persistir. Desde febrero del año pasado hasta ahora nosotros hemos estado
luchando en los tribunales en lugar de luchar en las calles. Y si hacemos una proyección de lo que eso puede pasar, indudablemente si el grupo disidente hizo esa asamblea, como lo ha hecho, no se va a dar por vencido y va a recurrir al tribunal para que le entreguen los fondos. Y los fondos y los locales y los símbolos. Entonces esto va para largo y de repente nos coge las elecciones. Y me imagino que el señor Quique y digamos su facción también van a ir al tribunal para pedir la anulación de esta situación. Evidentemente, pero ante dos situaciones como esta y con los precedentes anteriores, cualquiera le puede suponer que la parte adversante tiene elementos de juicio para ganar, por lo cual subestimar la celebración de la asamblea yo creo que es un error. Yo creo que debió dársele toda la seriedad debida. Probablemente ellos se argumentan los desórdenes que sucedieron, pero nosotros en cierta forma estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones y es muy lamentable. Lo que sí está claro es que el reformismo en los próximos meses va a estar de nuevo batallando y litigando en los tribunales y se seguirá olvidando de las calles. Y en las calles, por supuesto, tiene una expresión muy importante, que es lo que está reflejándose en las encuestas. Ya incluso una encuesta reciente, no recuerdo la firma, no es de la firma que yo acostumbro a utilizar, porque normalmente... Esta es la ecuatoriana. La ecuatoriana, sí. Pero ya incluso ni siquiera menciona al Partido Reformista. Correcto. Y coloca a un partido minoritario, y menciona uno de los partidos minoritarios que en las elecciones pasadas sacó un 1.7% de votos. Y a Ramfis Trujillo. Y a Ramfis Trujillo. Con un 10%. Bueno, lo de Ramfis Trujillo yo lo califico como un fenómeno, como una especie de burbuja política. Puede que no termine siendo burbuja política. No, y puede ser también la expresión del remanente del trujillismo. Claro, ante una sociedad que está clamando por orden, disciplina, autoridad, para combatir la inseguridad, arrastrar la imagen del abuelo porque tenía mano férrea y las puertas, y uno podía dormir con todavía en España hay franquistas. Bueno, creo que y en Alemania hitlerianos. Sí, pero creo que particularmente en España incluso se está recrudeciendo. Sí. Entonces pienso que ese voto en particular, bueno, puede sostenerse dependiendo cómo el señor Ramfis Trujillo mantenga su posicionamiento con relación a otros problemas nacionales. Pero cuando viene a ver se mete como un elemento de negociación política, claro, porque con un 10%. Claro, que es lo que yo quisiera aspirar para el Partido Reformista, ya que con todos estos problemas pretender competir en el escenario más previsible, porque tenemos una especie de 4 o 3 grandes que ya han anunciado que postularán, ¿no? Tenemos a Danilo, a Hipólito, a Lionel y a Abinader, que son los 3 grandes de la política dominicana. 3 o 4. 3 o 4. Bueno, como quiera son 4. Sí, como quiera son 4. Sí. Pero vamos a suponer que algunos por alguna razón sea la legal en el caso de Danilo Medina, o por otras razones, bueno, finalmente pueda declinar, pero 3 o 4 que son importantes y que ya pretender competir con ellos es muy difícil, y además dibujan un escenario de segunda vuelta, porque repartido el centenar de votos entre 3 o 4, estamos hablando de 3. Bueno, todas las encuestas, como usted sabe, absolutamente todas plantean la posibilidad de una segunda vuelta, claro, en este momento. Así es, sí, después de cambiar naturalmente. Entonces yo creo que en ese escenario un partido que tenga el 10% es decisorio y puede poner las condiciones y las reglas para gobernar, que es lo que ha sucedido en el hemisferio latinoamericano, en Latinoamérica en particular. Las últimas elecciones, con excepción de la de México, que no hay segunda vuelta, se han decidido en segunda vuelta, en caso de Colombia, Costa Rica, hace más tiempo Argentina, Chile.
En fin, entonces pienso que el Partido Reformista debería tomar con más seriedad la situación de conflicto que hay y no subestimarla. Uno piensa, por supuesto, desde fuera, que en la situación del reformismo se hace más difícil porque no se trata, insisto, según uno ve desde fuera, de una organización que tiene conflictos propiamente internos. No está discutiendo principios ideológicos, no está discutiendo el tipo de organización, que quiere una organización diferente, ni siquiera están discutiendo programas, ni barajando puestos, sino la impresión que uno tiene es que son dos grupos que están siendo manejados desde fuera por las grandes fuerzas políticas que quieren a ese partido para una alianza ante una eventual segunda vuelta electoral, o para no ir a una segunda vuelta, sino irse en una primera. Sí, eso es una posibilidad, y yo diría que no pluralizaría. Me parece que la mano del gobierno está más que todo en un lado que en otro. Quién sabe si en los dos lados. Pero no creo que la mano del Partido Revolucionario Moderno esté necesariamente por una de las facciones del partido. Pero le interesaría más tenerlo como aliado o quitárselo al gobierno. Evidentemente como que aliado. Sí. Eso le hace no estar inactivo. Sí. Me parece que el gobierno está apostando muy delicadamente a cualquiera de las facciones, y eso realmente aumenta la temerosidad que pudiera uno tener con relación a la suerte del Partido Reformista, que en cierta forma es la suerte de la democracia dominicana. ¿En qué momento el reformismo perdió la orientación de su camino propio? Estás releyendo conversaciones en la catedral. Mira, yo creo que tú sabes que Balaguer en sus últimos años, como un elemento de seguridad, utilizaba ciertas estratagemas, ciertas formas, ciertas técnicas de gobernar. Confrontaba muchos de sus funcionarios. Sí. Siempre fue inclinado a eso. Tú recuerdas que la posrevolución vivía confrontando militares. Pura herencia trujillista. Sí. Entonces, por aquello de divide y vencerás, quién sabe, pero con sus limitaciones visuales lo llevó a la expresión política. Y yo recuerdo en una ocasión que en el año 98 que se inició un proceso para repostularlo, y yo tuve una intervención en la provincia del Ceibo, al día siguiente despachaba con él y le hice el comentario: mire, presidente, ayer hubo una reunión de los reformistas en el Ceibo y yo planteé su repostulación. Y me dijo: eso es cuestión de ustedes, y eso tiene que ser uno de ustedes. Bueno, yo salí de ahí orondo, creyendo que yo podría ser uno de los tantos herederos. Pero me imagino que eso se lo decía a todo el mundo. Entonces, todos nos lo creímos. Exacto. Pero ninguno nos dimos cuenta que eso era un recurso del presidente Balaguer para garantizar la lealtad política. Y que en cierta forma ha tenido efectos negativos, porque nos ha impedido actuar colegiadamente. El partido no se ha acostumbrado a tener sesiones ordinarias para fijar posiciones. Las posiciones se fijan independientemente. Y entonces ahí viene un foco generador de a la usanza del viejo PRD en la prensa. Así es. Entonces yo pienso que en la medida en que el presidente Balaguer fue abandonando la cotidianidad partidaria, en esa misma medida comenzó el germen de la división en el Partido Reformista. ¿No se ve ahora en mayor tamaño aquello de no apoyar a Jacinto como un gran error de Balaguer? Así es. Sí. O el contrario, de haber apoyado al PLD. Sí. Pero evidentemente, incluso en círculos reformistas, gente que muy apreciada. Bueno, yo tengo un grupo que
que pudiéramos decir que es una peña, ya, porque a la falta de institucionalidad. No llega a una OTAN. No. Pero hay personas ahí que han expresado que son balagueristas rajatabla, excepto que el gran error del presidente Balaguer fue no haber apoyado con más contundencia a Jacinto Peinado, que en cierta forma la segunda postulación de Jacinto, por el año 2000, cuando lo volvió a coger como vicepresidente, la empatía fue mayor, pero como quiera, eso le hizo mucho daño al partido y ha dejado una costumbre que deja mucho que desear. Muchos creen que fue como una especie de traspaso de su herencia al PLD y que es lo que el PLD ha estado reclamando permanentemente y que lo ha conseguido de alguna manera, ¿no? Aunque todavía queda un remanente que quiere hacer vida propia. Dentro del Partido Reformista. Sí, claro. Yo creo que pasa que tú dijiste que el PLD lo ha reclamado, somos nosotros los que hemos reclamado. No, yo digo, el PLD está reclamando con los que quedan esa herencia que Balaguer le dio. Sí. No me parece. Lo que queda. No me parece que el PLD esté tan interesado. Porque hay un buen grupo acá, sobre todo los que hicieron la asamblea, que se sienten y se ven sus pronunciamientos muy estrechamente ligados al gobierno y al partido de gobierno. Claro, pero eso ya está en el gobierno. Lo importante es el grupo que no está. Y lamentablemente el reformismo... Pero el PLD quiere como piensa uno, el control del partido. Claro, y de alguna forma lo está logrando. Porque el hecho mismo de neutralizarnos, que es algo que la formalidad del partido no acaba de ver, no solamente por los conflictos que están sucediendo, sino, por ejemplo, en varias reuniones desde el año pasado, yo he advertido, señores, hay conflicto porque nosotros estamos en baja posición, o por lo menos se argumenta, o hay motivos de argumento, de que se necesita una renovación dirigencial porque el partido no está bien posicionado. Ahora estamos peor. Y la propia excusa, la propia explicación de los directamente responsables de que no se hace un proselitismo mayor, una presencia mayor, una oposición mayor, es que estamos en conflicto con el Tribunal Superior Electoral o con otros sectores ante el Tribunal Superior Electoral. Entonces ellos mismos proporcionan la excusa y la explicación, y de eso se aprovecha, a mi juicio, el gobierno para seguirnos entreteniendo en esa lucha interna en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, que es una presencia opositora mucho mayor, si es que de verdad somos opositores. Ya. Vamos a un segmento comercial para seguir con esta conversación y pasar la hoja para hablar sobre economía con el economista Guillermo Caral. Entrevistamos al ingeniero Guillermo Caral, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y un ex gobernador del Banco Central. Ingeniero, yo creo que esta pregunta que le voy a hacer se la hice la otra vez. Es decir, que es una pregunta recurrente. Usted, como otros economistas y analistas de prensa y algunos partidos de oposición, por supuesto, se viven quejando o exponiendo la situación peligrosa de la economía dominicana. Y entre los peligros está el endeudamiento, que es el que ustedes señalan con más énfasis. Sin embargo, desde fuera nos ven diferente y nos siguen prestando a manos abiertas. Casi cuántos quieren, cuántos desean. Y hoy, cuando grabamos este programa, jueves, recibimos la noticia de que el gobierno acaba de cerrar una transacción de colocación de bonos soberanos en el mercado internacional por una friolera que, aun cuando el dinero hoy no se respeta mucho, es una friolera respetable, 1.300 millones de dólares. Bueno,
parece que aquellos creen más en la economía y en su fortaleza, en el vigor de la economía dominicana, que ustedes, los críticos, y pareciera que el presidente y su equipo están en lo cierto. Bueno, no importa que la pregunta sea recurrente porque las situaciones son recurrentes. Si los problemas y las situaciones no se resuelven, obviamente tenemos que preguntar lo mismo. Fíjate que cada quien piensa y se mueve y actúa en función de sus intereses. El mundo de las finanzas internacionales es un mundo muy delicado, muy volátil, dicho sea de paso, muy complejo. Pero como dice un economista que es partidario del endeudamiento, hay muchos dineros buscando colocación, buscando clientes. Y por supuesto los estados con sus bonos soberanos, sabiendo que en cualquier conflicto pueden hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Argentina ahora, que es pidiendo un préstamo del Fondo Monetario Internacional. O sea, que cuando el país no pueda pagar, el fondo paga. Claro, se le piden al fondo y él paga a los bonistas, que bueno, la anterior administración argentina le llamó buitres, y por supuesto, pero el fondo también exigirá medidas como la que se solicitó en Haití, sí, que provocan situaciones desleales. Yo entiendo. Y que aquí tenemos precedentes. Claro, tenemos el presidente del 84. Del 84 y tenemos un vecino en Venezuela que también produjo una gran poblada que alteró todo el sistema político. Hizo posible el chavismo. Así es, ahí fue que surgió con aquellas ollas y estas manifestaciones. Pero el profesor Juan Bosch, maestro de la clase gobernante, dijo en el año 82, en el meeting de cierre de campaña, que un buen político era el que sabía anticipar los acontecimientos. Incluso calificó a sus adversarios de que no iban a ser buenos políticos por eso, refiriéndose específicamente a Jorge Blanco. Entonces, pero estos jóvenes dicen que el profesor estaba equivocado. Bueno, por lo menos como dice un correo que está circulando, que maestro que ha dejado mucho que desear por los alumnos. Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, uno tiene que, en el rol de opositor que uno está ubicado, estamos ubicados, tiene que hacer las advertencias del lugar de todo este tipo de situaciones que pudieran existir, de seguir la tendencia que estamos observando ahora. Eso está bien, la República Dominicana colocó dinero al 6%, 1.300 millones, pero el endeudamiento va a aumentar, la proporción de la producción que va a ser distribuida entre los dominicanos, descontada la producción, va a ser menor. Esa queja de que el crecimiento económico es muy buena, pero no se percibe en la gente, va a seguir existiendo. El gobierno pagando tasa de interés del 6% en dólares, pero del 11, del 12, del 13 y el 14 en pesos, va a seguir distorsionando el mercado financiero. El mercado financiero va a ser más especulativo, menos tendente a fomentar producción, a generar empleos y a alejar la distribución de los beneficios del crecimiento económico. Eso por un lado, el elemento distorsionador se va a ir agravando. Y por otro, que hay que pagarlo. La proporción de la fiscalidad que hoy está en el orden del 50%, con estos nuevos bonos va a aumentar. Y vamos a tener situaciones como la que estamos viendo en nuestro vecino Puerto Rico, que bueno, ya cerraron escuelas, cerraron hospitales, que cancelaron policías, ahora están frenando universidades, ayuntamientos. Entonces va a llegar un momento que la capacidad de prestación de servicios por parte del Estado, por falta de los recursos para financiarlo, está aminorándose y producirá la incapacidad del Estado de cumplir las responsabilidades que tiene que cumplir para beneficio de la sociedad. Entonces, estas son las situaciones que uno tiene que prever y por eso, en cierta forma, insistimos en que el nivel de endeudamiento tiene que revertirse, tiene que detenerse, como también lo acreditan organismos internacionales que no son directamente ligados a los bonistas, a los inversionistas que andan cazando clientes,
pensando únicamente en la rentabilidad de su dinero. En esa a pesar de los ejemplos recientes del pasado, como la crisis de la deuda externa que explotó en el 1982 por México, ¿usted se acuerda? Que ahí fue el Tesoro norteamericano el que tuvo que ir en apoyo de México. Claro, y no, si nos vamos fuera de aquí, de caso por ejemplo de Grecia, la crisis, ¿no?, de Grecia, España, los llamados PICS, cerdo le llamaron, porque era Portugal, Italia, España, Grecia, todo lo que se llama Irlanda. Europa del Sur. Exactamente. La Europa incluyeron a Irlanda, que realmente no era fiscal el problema de Irlanda, era un poquito de burbuja financiera. Entonces, el tema de la finanza es muy delicado, afecta a la economía, pero también termina afectando la política, como tú dijiste al comienzo del programa. Sí. Bueno, la verdad es que uno se pregunta hacia dónde vamos, en el sentido de que el aparato productivo nacional está en el suelo. Así es. No solo el agrícola, incluyendo el industrial. Cuando uno ve la contribución del sector industrial al PIB, ve cómo va disminuyendo históricamente. Cuando uno ve la generación de empleo en el sector industrial, uno ve también cómo va disminuyendo históricamente. Entonces aquí, sector fuerte que cada vez se vigoriza más, solo tenemos al turismo, que está en el área de los servicios, y tenemos las finanzas. Y las finanzas ya uno sabe con las distorsiones. Cuando uno ve los cuadros de los préstamos, uno ve cómo el consumo se lleva la gran tajada de los créditos de la banca nacional. Entonces, ya aquí usted en un supermercado encuentra impresionante esto: mandarinas extranjeras, naranjas chilenas, pan, exacto, y usted importamos café de Vietnam, estamos importando arroz. Entonces, ¿dónde vamos a producir el dinero necesario para, aunque sea, pagar los intereses de ese altísimo endeudamiento propio de una política consciente? Porque el presupuesto todos los años se diseña de manera deficitaria. Incluyendo la ley ahí mismo que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos. Sí. No, y no solamente la conciencia de que se va a ver endeudamiento, sino la creencia de que se está actuando adecuadamente y con una política pública, una política fiscal, una política estatal adecuada, porque se está partiendo de la base de que parte de ese endeudamiento, porque lo dice la convocatoria, para financiar gasto presupuestario. Pero el gasto presupuestario tiene dos grandes componentes. Pero además se lo dicen a uno al principio, cuando aprueban el presupuesto. Claro, con una empleomanía alta, con unos subsidios elevados que no sé en qué momento, bueno, a las presentes autoridades no le interesa medir la efectividad de los subsidios que otorgan, porque lo están utilizando como herramienta política, básicamente. Entonces, si tú tienes un gasto que con esos tres grandes renglones, la burocracia, los subsidios y el propio servicio de la deuda, que te consume prácticamente hoy la totalidad de las recaudaciones, tú tienes una bola de nieve que te va a ir creciendo día a día. Muchos colegas, exgobernadores del Banco Central, han usado expresiones muy sencillas, hasta un día. Sí. Hasta un día con un inversionista, día que no. Bueno, ese mismo día, como pasó con el caso. O que nosotros no podamos cumplirle. O que no se pueda cumplirle. Ese día detona una crisis, porque entonces el Estado se va a ver compelido a reducir esos gastos. Si es en servicio, en lo poco cada vez menos que se gasta en servicio, va a haber una degradación de las condiciones de vida del pueblo dominicano. Correcto. Si es en favoritismo, entiéndase como burocracia y subsidio, pueden haber protestas sociales, porque no nos llevemos engaño. Mucha gente ve
como que estamos gobernados por, no es que quiera volver a la parte política, por un partido fuerte, un partido que tiene mucha gente, un partido determinante, no, es un partido que tiene un presupuesto, sí, que tiene una burocracia, que tiene subsidios, que tiene tu proveedor. Como es la fortaleza de todos los que acceden al gobierno. Claro, era cuando Balaguer hablaba de que tenía 1 millón de votos en el subsidio, en los bolsillos, era por eso. Entonces, lo que uno vive advirtiendo en esa recurrente pregunta ante la recurrencia del problema es que esto no puede seguir de esta forma porque llegará un día en que será insostenible el equilibrio fiscal sin esos recursos, sea porque no nos presten manos, porque tenemos que pagar, y entonces vamos a tener un conflicto económico quizás primero y social después. Y es un problema el del endeudamiento de 2 caras, porque está la cara externa, pero está la interna. El gobierno prácticamente se ha comido todo el dinero de la seguridad social. No solamente de la seguridad social, en tu periódico todos los lunes salen las colocaciones de las bolsas de valores, con excepción de 3 o 4, todas las colocaciones van al Ministerio de Hacienda y al Banco Central. Correcto. Y las 3 o 4 no son netamente privadas, porque son generadoras de electricidad. O sea que todo el sistema financiero está ordenado, está activado por las necesidades de financiamiento del Estado para cubrir sus déficits fiscales. Bueno, por supuesto, Lenin ya hace tiempo que escribió su famoso folleto ¿Qué hacer? Y uno ante situaciones como esta, para no dejar un mal sabor en la audiencia y que no nos llamen irresponsables porque somos solo buenos diagnosticadores, uno se pregunta qué hacer ante tal situación, cómo llamarle la atención al gobierno de tal manera que el gobierno por lo menos escuche y le diga a sus técnicos, háganme un análisis de eso que están diciendo, a ver si es verdad, con la posibilidad de que si es verdad el gobierno diga, bueno, tenemos que tomar otro camino. Sí, lo que pasa es que... Vamos a hacer una cosa, me están haciendo señas. Vamos a un segmento comercial, venimos al último tramo del programa y arrancamos con este planteo. Volvámonos, ingeniero Guillermo Carán, leninista, y digamos qué hacer, con el permiso del PLD, ¿verdad? Que es un partido del cual se decía que era leninista. Claro, la respuesta al qué hacer es una respuesta en cierta forma dialéctica, porque te decía en el segmento anterior que ellos no solamente tienen conciencia de lo que están haciendo, sino que tienen la creencia de que lo están haciendo bien, porque la solución no es otra que reducir los gastos y mejorar la calidad del gasto, para que el peso gastado rinda más. Y tú hablarle a esta gente de reducir el gasto, que significa reducir los 3 componentes que ya te he dibujado. Bueno, reducir el gasto ya sería un problema no solo para ellos, para el mismo país. Pero claro, pero cuando hay una reducción del gasto inspirado en una tónica general de sacrificio, todo el mundo acepta con gusto. Las protestas contra Balaguer no fueron casi nunca sobre los planes de austeridad, las críticas sí, pero las protestas eran de otro tipo. ¿Por qué? Porque era una austeridad generalizada, o sea, afectó a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes una hipertrofia de burocracia con altos salarios, si tienes unos subsidios que tú no sabes efectivamente si están cumpliendo un cometido social, independientemente de la inhibición de la capacidad y de la dependencia que están creando, y son unos subsidios que están cruzados con un clientelismo político. Si tienes proveedores que son afines y que el peso invertido no tiene las repercusiones cualitativas que deben tener. Ahora mismo, con esta lluvia del pasado martes,
cuántas obras se desnudaron que evidenciaron mala calidad de la ubicación, las construcciones. Obras y la situación del país en general, Claro. la situación social y económica de la gente, Bien, sí. lo cual, y ahí cuestionamos también hasta el progreso balagueriano, ¿no? Lo cual nos dice que hemos tenido ciertamente un crecimiento económico desde que mataron al jefe, pero con una inequidad social impresionante. Así es, naturalmente se ha acentuado en los últimos años Sí, que hay una no. concentración de la riqueza Sí. asociada a la corrupción Sí, que, sí, la hay. no tenía dimensión, Sí. proporciones, por Sí, lo menos sí, sí. con la Está usted en lo cierto. con la balagueriana. No, y cuando las mismas estadísticas económicas lo dicen. Claro, una cosa. La concentración del capital que hay hoy en día en este país es brutal. Exactamente, sí. Y hay una concentración. Y antidemocrática, porque la democracia es la pluralidad no solo de ideas. No, claro, cuando se criticaba a Balaguer con el tema de los 300 millonarios, realmente muchos sectores dijeron, bueno, pero menos mal que se están multiplicando los millonarios Sí. en aquellos tiempos. Ya. Hoy en día el término millonario es muy relativo, ahora hay que hablar de multimillonarios Sí. o millonarios en dólares. Exactamente. Entonces, por eso que te digo que... Pero ¿qué hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué se podría hacer? Yo estoy ante un economista, gobernador del Banco Central, ministro de Finanzas, jefe de planificación por muchísimos años. Bueno, nada suave puede hacerse, todo sería más o menos doloroso. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo recoge el gobierno sus amarras para no hacer precipitar la estabilidad económica? Porque de eso no hay de otra que no sea reducir el gasto, mejorar la calidad del gasto, fomentar la competitividad, la competencia para que rinda más el dinero, y hacerlo generalizadamente para que toda la sociedad vea que no es un privilegio de un solo sector, porque ¿cuáles son las otras alternativas? Más tributos, un sistema tributario que está sobrecargado, reconocido por todo el mundo, en altas tasas y con complejidades administrativas que está fomentando la también evasión. de manera inequitativa, porque También. el sobrecargo no es uniforme. No, pero por la complicidad, por la complicación. Un sistema que el montaje del sistema económico especulativo basado en las tasas de interés, cuyo elemento rector la tiene el gobierno. No solamente porque el Banco Central tiene acaba de fijar un 5,25%, cuando la Reserva Federal que le está sumando, le está aumentando, apenas está llegando a un 2%, o sea, estamos hablando de 2 veces y media o 3 de nuestro principal socio comercial, sino el propio gobierno que paga el 14%. Ha llegado, el presupuesto de este año se postuló sobre una tasa de interés de 14%. Imagínate qué señal le marca eso al sistema financiero, por los déficits precisamente. Bueno, aquí el sistema financiero es oligopólico. Bueno, oligopólico y en términos de usuarios también, Sí, está dirigido y al inversionista. Si tú inviertes, qué cómodo es invertir en el Estado en lugar de invertir en otro renglón productivo. La competencia de los bancos, la competencia entre sí de los bancos es muy mínima. Así es. Usted va de un banco a otro y encuentra las mismas tasas de interés. No, prácticamente no hay. No hay. Ahí es un oligopolio Sí, también. sí, por eso. Sí. Entonces todo eso está distorsionando el sistema económico. Entonces, porque la otra alternativa es, renegociar la deuda, pero para tú renegociar la deuda y disminuir la presión del endeudamiento, lo primero que tienes que hacer es dejar de pedir prestado, porque tú no vas a ir a una comunidad internacional a decir, yo no te puedo pagar, dame más plazo, bájame la tasa de interés y al mismo tiempo seguirle dinero. Entonces, para dejar de pedir prestado, tienes que equilibrar tus finanzas públicas sin contar con el endeudamiento. O llegar a un tipo de solución como el que vuelvo a citar el ejemplo de Argentina,
de recoger todos los bonos privados para pagarlo con un préstamo con el Fondo Monetario que te va a imponer una serie de ajustes que puede tener repercusiones sociales y políticas. Es como hacen en nuestros barrios, ¿verdad? Recoger todas las deudas y buscar ese préstamo para solo deberle a una persona. Bueno, siempre y cuando no haya condiciones que cumplir que sean más dolorosas, en perjuicio siempre le ponen al que toma prestado una camisa de fuerza. Ahora, uno piensa, volviendo, ¿por qué el gobierno ve las cosas como las ve? Porque los números de ellos le dicen cosas diferentes a las que le dicen a ustedes los economistas. El mismo número le dicen que yo hago una operación de lo que pago en personal en relación al Producto Interno Bruto, y entonces siempre encontraré un economista progubernamental que me va a decir que todavía es bajo la proporción de la producción nacional que se dedica a la empleomanía en relación con el resto de América Latina. Y así lo voy comparando renglón por renglón, y nosotros siempre estamos, según esos pareceres que parece que son los que maneja el gobierno, siempre estamos todavía muy holgados, y hay una palabra mágica: la deuda es manejable. ¿Por qué para ustedes no es manejable y para el gobierno sí? Bueno, primero el gobierno tiene una cosmovisión, reiterando un poco, recogiendo un poco lo anterior, una cosmovisión de que lo importante es de un Estado grande, un Estado que emplee mucha gente, un Estado que subsidie mucha gente, que tenga muchos suplidores para recurrir y expresarlo políticamente en un sistema clientelar que le perpetúe el ejercicio del poder. Por eso es que el presidente Danilo Medina tiene las primarias abiertas, por un lado, pero por otro, nosotros lo que hacemos es la advertencia de que se sigue, porque en esto, en economía mucho, y esto lo aprendí incluso de una hija, en un simplismo que es economista, me dice: en economía no valen tanto el retrato actual, sino las tendencias. Bueno, puede ser igual que en las encuestas. Igual que en las encuestas. Igual que en las encuestas. Y ya que tú mencionas las encuestas, el contrapeso de la bonanza o del optimismo gubernamental, tú tienes que verla en las encuestas. En cuanto a la aceptación que tienen las políticas gubernamentales y los problemas que está denunciando la ciudadanía a través de las encuestas, porque podrán variar los porcentajes, pero todos hablan del desempleo, de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, y de ahí para abajo la precariedad de servicios. Hace 50 años que las encuestas nuestras dicen eso, y no hemos encontrado un gobierno que escuche las encuestas. Eso es lamentable, porque si Leonel Fernández una vez en un discurso dijo que había que poner los oídos en el corazón del pueblo. Así es. La mejor forma de tener los auditivos es a través de esas encuestas que miden cuál es el grado de conformidad y de satisfacción de la población en cuanto a sus necesidades. Pero aquí nunca hemos tenido ese tipo de político que escuche al pueblo. Yo sé que no te va a gustar. Pero nunca hemos tenido, no me digas que Balaguer lo escuchaba. Bueno, no escuchaba quizás las encuestas, pero escuchaba mucho más que lo que le han sucedido. Para Balaguer, acuérdate una vez en Quinigua, en el año 86, Balaguer usó una expresión: democracia es más oír que hablar. Sí, pero, ¿y a la hora de hacer? Bueno, primero oía y hacía, porque él iba a los sitios para oír lo que iba a decidir. En función de lo que oía, decidía. Quizás no hizo todo lo debido, porque las circunstancias fueron marcando el devenir del accionar del gobierno, pero me refiero en comparación con lo que le sucedieron. Uno hubiese podido decir eso si Balaguer no construye el Faro a Colón al lado de viviendas sin letrinas, las que dejó sin letrinas.
Bueno, es verdad. Y así muchas otras prioridades. Habría que ameritar las letrinas, pero no desmeritar el Faro Colón. Yo siempre digo que a Balaguer no lo podemos criticar porque no hacía, porque Balaguer hizo, pero sí le podemos criticar sus prioridades. Puede ser. Hasta el punto de que nosotros hoy, ya lo mostraron las lluvias, ahora seguimos siendo una nación con los mismos niveles de pobreza, una pobreza muy cruda, dicho sea de paso, de hace 50 años. Así es, pero acuérdate que hace 20 que el Partido Reformista y Balaguer no están en el gobierno, y que mucha de la infraestructura o ha cumplido su cometido o ha tenido que ser o debió ser reparado, y debió ser reparado con una calidad que no está en los estándares, que no estaba en los estándares de los gobiernos. Yo digo que cada gobierno aquí, Balaguer, los gobiernos del PRD y los gobiernos del PLD, han tenido prioridades que no van en consonancia con las necesidades fundamentales de nuestra población. De lo contrario, nosotros tuviéramos un país más modesto, pero con mejor calidad de vida. En ese caso, más que prioridades, sería una concepción de lo que debe ser el Estado y el rol que debe cumplir, que por supuesto se manifiesta en prioridades, pero tiene que estar precedida en una concepción del Estado. Y en ese sentido sí te doy la razón. De manera que yo no sé cuándo nuestros gobernantes van a escuchar eso, que es muy válido, poner el oído en el corazón del pueblo. Ahora mismo todo el mundo se queja del endeudamiento, y las opiniones serias de empresarios y economistas expresan preocupación. Claro. Pero el gobierno no escucha. Porque está dentro de una concepción, dentro de una cosmovisión. ¿Usted cree que es un problema de concepción? Sí, porque el que venga atrás que resuelva. En cierta forma sí, pero yo necesito un Estado grande para mantenerme en el gobierno. Si ese Estado grande tengo que sostenerlo con endeudamiento, lo voy a hacer. No me importa cuál es el efecto en, vamos a decir, la otra parte de la economía, que es la economía privada o la economía particular. Porque en lugar de pensar, por ejemplo, que es la economía la que debe proveer empleos, ellos piensan que es el Estado que debe proveer empleo. Pero es que el empleo que proporciona la economía es más compatible con el sistema democrático que el que proporciona el empleo. Por eso te digo que es un problema de concepción. Muchas gracias, ingeniero Carán. Con usted siempre es interesante hablar de experiencia, conocimiento, sabiduría, y como siempre digo, un testigo excepcional desde los años 60 y tantos del comportamiento de nuestra economía y de nuestro aparato político. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.